Seguimos estudiando la teología bíblica, seguimos viendo cómo el Señor nos bendice a través del estudio de su palabra. La idea es crecer, la idea es saber perfectamente que Dios tiene el control de todo. Aunque nosotros infieles, Él permanece fiel y es algo maravilloso, es algo muy hermoso. Y hoy nos compete seguir estudiando el libro de Reyes. Acompáñenme por favor a Primero de Reyes, no sin antes decir que de Génesis hasta aquí hemos visto el protoevangelio, el evangelio, porque el evangelio nos permite crecer, primero creer, luego crecer y después madurar. Eso es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero si todos los días nos predicamos a nosotros mismos el evangelio, sencillamente recordamos de dónde nos sacó el Señor. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros hoy el Señor con respecto a Él. Es una sola historia, es una historia cristocéntrica, no importa nada más. Realmente el mensajero no es el importante, aquí lo único importante realmente es el mensaje. Damos gracias al Señor por este tiempo. Primero de Reyes capítulo 11, seguimos adelante y vamos a estar leyendo desde el versículo 23, oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras habilidades, nuestra destreza, o Señor, nuestros talentos. Sabemos que es tu obra, sabemos que esto te pertenece. Y sabemos que tú obrarás conforme a lo que tú has propuesto. Es tu palabra, Señor, y no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y allí en Primero de Reyes 11 no vamos a tener introducción porque como sabemos están los videos allí en YouTube. Si quieren allí en YouTube pueden mirar todo lo que es el tema de introducción. Pero realmente es importante ver cómo la apostasía y las dificultades del rey Salomón después de habernos mostrado ese grande pico hacia arriba de este varón de Dios y luego mostrarnos cómo cayó. Y eso es lo que estamos viendo. Realmente vemos en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, el cual había huido de su amo, había juntado gente contra él y se había hecho capitán de compañía, y fue adversario de Israel. Dice que también levantó a Jeroboam, y que él nos da la causa, versículo 27 dice la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y lo que más nos compete a nosotros ver es que del 14 al 25, del versículo 14, dice que y Jehová, Primero de Reyes 11:14, dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Entonces nos empieza a mostrar la Biblia los adversarios de Salomón. El paralelo de esto se encuentra allí en segundo libro de Crónicas capítulo 11. Y aunque Salomón se llamaba el rey de paz, sembró la semilla del odio, del disgusto, de la insatisfacción, el desagrado y por supuesto de la rebelión. Y por ello estuvo rodeado de enemigos por todas partes, que lo único que querían era el momento preciso, el tiempo oportuno para entrar en acción. Alguno de estos la Biblia nos muestra como Hadad, Rezón, habían sido adversarios durante el reinado de David. Mira lo que dice 14 al 22. Vamos a leer rápidamente 14 al 22, esperando que ustedes estén leyendo también Primero de Reyes. Dice 14:22, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, subió Jehová, general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Primero es Hadad, un príncipe edomita que siendo niño huyó a Egipto y llegó a formar parte de la familia de Faraón. Recordemos que David había conquistado Edom. Allí en segundo libro de Samuel capítulo 8 nos cuenta la historia. Y se hizo David de renombre cuando regresó a derrotar 18,000 arameos en el Valle de la Sal. David puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David. Pero también la Biblia nos dice que el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. En la ocasión de la derrota de su pueblo, Hadad elude las tropas de Joab y sale rumbo a Egipto
Pasó a Egipto, en donde conseguiría la benevolencia, el afecto, la simpatía del faraón, y pasa a ser finalmente un miembro de la familia real por medio del matrimonio. Después el texto afirma que Hadad pide licencia al faraón para regresar a Edom, ya que David y Joab, su general, habían fallecido. Aunque la Biblia nos muestra que Hadad se formó un enemigo vigoroso del rey Salomón, no se dan detalles en sí de su rebeldía. No tenemos muchos datos históricos concretos. Se puede concluir que el odio, este rencor de Hadad para el hijo de David sería grande dada la explicación de la masacre que hubo en su pueblo por las fuerzas de Joab. Dice que hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino. Luego, versículo 23 al 25, como ya lo leímos, nos habla de Rezón. Algunos preguntan por qué la Biblia dice que Dios también levantó como adversario a este hombre. Hay que recordar, debemos tener bien en claro, que el concepto que los hebreos tenían de Dios variaba de época en época. Lo que nosotros tenemos hoy no lo tenían ellos en ese momento, la revelación progresiva de Dios. Durante muchos siglos se creyó que todo cuanto acontecía se podía atribuir a Dios, y lo es, pero fuese bueno o fuese malo. Tal era el concepto de la omnipotencia de Dios, así era. Siglos después el pueblo reconocería, especialmente por la predicación de los profetas, que Dios no es un Dios que reacciona de acuerdo a las circunstancias. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Dios no reacciona de acuerdo a las circunstancias. Dios es soberano. Dios está sentado en su trono, gobernando su creación. Es entender que nosotros como seres humanos lo hacemos mal, pero Dios lo está haciendo todo excelente. ¿Se acuerdan de la historia de José allí en Génesis capítulo 50? Cuando muere su padre, se le acercan sus hermanos y llega y le dice José, es que ustedes pensaron hacer mal contra mí. Lo que quiere decir el texto es, ustedes lo hicieron para mal, pero ahora Dios todo lo está tornando en bien. Ustedes lo están haciendo mal, pero Dios desde el principio lo está haciendo para bien. Porque Dios lo está haciendo soberanamente para el bien de su pueblo. Este hombre Rezón, dice la Biblia, que forma una banda de guerrilleros para luchar contra Salomón, versículo 24. Rezón era de origen sirio. Este pueblo también había sido conquistado por David. Allí en segundo libro de Samuel, capítulo 8, nos muestra, tal vez conquistado. Realmente hoy es difícil ubicar geográficamente a Soba con precisión. Algunos han sugerido que puede ser o que puede quedar al norte de Damasco, pero este adversario permanentemente logró quitarle a Salomón esta ciudad importante, Damasco, y la hizo un reino independiente. Y esto debilitaba o debilitaba el reino de Salomón, porque ya no recibía los impuestos de costumbre. Y por último, el que más nos importa, está del 26 hasta el versículo 40, finalizando el capítulo 11. Dice que es la rebelión de Jeroboam. Y realmente la Biblia nos muestra a nosotros Jeroboam como un dirigente idóneo. Mire lo que dice versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón el joven que era activo, no solamente era valiente, esforzado, sino activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, le confió todas las tribus del norte. El tercer enemigo es Jeroboam, un israelita y viejo empleado de Salomón, que sobresalía por su valor y sus grandes capacidades como administrador. Ya había demostrado su inteligencia y habilidad en la construcción de Milo.
Esto lo relacionan con el muro de Jerusalén. Mire lo que dice versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Ahí nos muestra todo lo que es la historia de este siervo, de Jeroboam. Pero, si nosotros nos damos cuenta, al mostrar señales de rebeldía, cayó en el desfavor de Salomón y éste lo buscó para matarlo, por lo que Jeroboam también tuvo que huir a Egipto. Además, ya el profeta Ahías, como lo acabamos de leer, versículo 29, procedente de Silo, un pueblo perteneciente a la tribu de Efraín, le había puesto en la cabeza que sería el rey de 10 tribus. Entonces, ¿qué hizo? Pues se rebeló contra Salomón por las injusticias y la opresión económica, y así tuvo que huir a Egipto, versículo 30, y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo. Versículo 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus de Israel. Camino a Jerusalén, el profeta Ahías le reveló que Dios le quitaría 10 tribus a Salomón por su pecado y se las entregaría a él, a Jeroboam. Una vez que muere Salomón, regresa de Egipto y estuvo entre los que pidieron a Roboam que aliviara las cargas que su padre impuso. Ya lo vamos a ver. Jeroboam fue el elemento de juicio de Jehová contra Judá. Pero como lo vamos a ver, Jeroboam fue dominado por la ambición personal. Tuvo éxito en la revolución, pero su fracaso en el establecimiento de una dinastía, de una casa, señala que dependía más de su personalidad que de sus principios. Para enseñar el curso de la sustitución de Salomón, Ahías actuó. Este profeta actuó, interpretó un papel, su profecía de manera típica para un profeta del Antiguo Testamento. Lo que él hizo fue actuar, rasgó simbólicamente su manto, y mire lo que dice la Biblia: un manto nuevo, y rogó a Jeroboam que tomara 10 de los 12 pedazos. Realmente sus palabras explicaron el significado de sus acciones. Dios iba a arrancar el reino de la mano de Salomón y darle 10 tribus a Jeroboam. La declaración de que una tribu quedaría al mando del hijo de Salomón es asombrosa, porque si nosotros tenemos 12 y le quitamos 2, quedan 10, ¿cierto? Deberían de quedar 2. Dice, le dejaré una, ¿sí? Tal vez, y se generan muchas especulaciones acerca de esto, es que Dios no necesita nombrar a Judá, sino solamente nombra a Benjamín, la cual siguió siempre asociada con Judá cuando el reino se dividió. No hacía falta mencionar a Judá porque de todas maneras era la tribu de la casa real, de modo que se asume que seguiría bajo su control. Además, allí en Génesis 49, cuando la profecía del padre de Jacob dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Realmente notemos la acción simbólica del profeta al romper su propio manto en 12 pedazos. Llama la atención a que Ahías lleva un manto nuevo, tanto es así que el narrador no lo hace claro, lo enfatiza, porque el profeta utilizará su manto en un acto realmente sagrado y profético. Para los hebreos, cuando un profeta realiza un acto simbólico como este, no es únicamente una demostración para ilustrar sus palabras, es más bien que la profecía del hombre, como su acción simbólica, tienen un poder. Lo que dice y lo que hace tienen el poder, porque ejecutan lo dicho y lo simbolizado. Al romper ahí a su manto, le da la mayor parte a Jeroboam, y en el acto inicia la desintegración del reino de Salomón. Dios ha hablado y su palabra tiene cumplimiento. Dios nos habla a nosotros día a día a día. Ten cuidado. Búscame, depende de mí, ora,
Eso es lo que Dios quiere de nosotros y nosotros a veces no lo hacemos. No creemos que este trío de tres, tercero, de adversarios fue un castigo de la apostasía de Salomón en su vejez. Más bien fueron enemigos que esperaron el tiempo de Dios para recoger el fruto de la semilla sembrada por parte de Salomón. Es que realmente el pecado siempre nos alcanza, tarde o temprano. El mismo Salomón ya había escrito allí en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Este fue el tiempo de Dios. Realmente el narrador, el escritor, opina que el ímpetu profético es el factor decisivo. Jeroboam puede ser muchas cosas, pero acá él es una herramienta, una simple herramienta, una sencilla herramienta del juicio de Dios sobre la casa de David. La casa de David no puede resistir la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? Realmente eso es lo que tenemos que mirar. Aquí lo que importa es lo que dice Dios, punto. Según las palabras finales, en el versículo 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Llama la atención que al principio Salomón se creía muy seguro de sus relaciones con Egipto, hasta se casó. No obstante esto, es claro que Egipto nunca fue un amigo de Salomón, ya que se prestó para ser el escondite de dos de los enemigos más temidos del rey, Hadad y Jeroboam. El hecho de que en el versículo que sigue inmediatamente se narre, nos enseñe 41, 42 y 43, la muerte de Salomón, puede indicar que aunque la historia de Salomón termina, la de Jeroboam ha de continuar. Mira lo que dice versículo 33 y perdón que me devuelva. Dice así versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Aquí no es solo Salomón el culpable, es la totalidad. El pueblo en general había caído en el mismo pecado. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si la cabeza está mal, el resto del cuerpo está mal. No podemos pretender que si la cabeza pretende dirigir hacia la apostasía, hacia la negación, el cuerpo vaya a decir, no, no queremos ir. Pero recordemos que la palabra de Dios está ahí y nosotros podemos ser claros en lo que Dios nos dice. Eso es lo que nos dice a nosotros Dios hoy. No tenemos excusa. Hermanos, no hay excusa para nadie. Todos tenemos la misma Biblia. Todos tenemos el mismo espíritu. Nadie lo tiene en mayores porciones que otros. El tema aquí es la diligencia que cada uno de nosotros tiene para poder invertir tiempo en el Señor. Y por eso versículo 41 al 43 nos dice la muerte de Salomón. Un reinado extraordinario, potente, fuerte. El mundo entero conoció a Salomón. Pero el anuncio de su muerte se da de una forma tan simple y común. Es más, nos envía otro libro para más información. El narrador de aquí de Reyes es tajante. ¿Saben qué? Da el lugar y la duración del reinado, la noticia del entierro, el nombre del sucesor y chao, te cuidas. En un sentido, el reinado de Salomón había dado comienzo a una nueva era porque él había edificado el templo y de esa manera transformó el culto y la vida de la nación. Pero en otro sentido, él también dio fin a una era porque su propia desobediencia, ya que fue el último rey que gobernó sobre todas las tribus de Israel. Salomón, en su afán de hacerse su reino grande para embarcarse en un proyecto de construcción masiva, impetuosa, instituyó algo que se llama el corbe, un término usado para referirse al trabajo de esclavo. Y lo peor de esto es que Salomón esclavizó una parte de su propio pueblo como algo esencial para completar la construcción de sus proyectos. Lo que veremos a continuación es importante.
porque vamos a ver realmente el alcance de la fe del Antiguo Testamento del pueblo judío. El reino del norte, después de la división, dura alrededor de 200 años y en ese periodo hay 20 reyes, 9 familias, 9 casas diferentes que compiten por la supremacía en el reino del norte. Veremos interrupciones, intrigas, astucias, rivalidades, familias, muertes, genocidios, parricidios, fratricidios. No hay estabilidad, no hay estabilidad. Familias prominentes como la casa de Omri, Acab. Vamos a ver un poco de cosas, pero realmente todo eso da como enseñanza que hay fe, que hubo fe, porque se va a levantar un profeta como Elías, un profeta como Eliseo. Pero veremos un final muy triste. Allá en 722, por los asirios, la casa del reino del norte cae. En el reino del sur tenemos cierta estabilidad. Aunque no fue una época de gran piedad, hay algunos hombres de Dios, grandes reformas, avivamientos, pero avivamientos bíblicos, no sitios donde se llamen así, avivamientos reales, bíblicos. Todavía estoy plenamente convencido que la lectura de la palabra de Dios de forma sistemática trae un avivamiento real. 20 reyes, 350 años, casi el doble del reino. Soberanía de Dios. Y la promesa a su siervo David por 350 años después de la división del reino, por lo que la casa de David se conserva de generación en generación. Pero en el año 586 Jerusalén cae ante los babilonios y así nos adentramos al cautiverio donde veremos la caída de los dos reinos. Capítulo 12. Una aclaración. Este estudio seguirá el orden del texto bíblico tal como lo vamos leyendo. No va a ser un orden sistemático de los reyes. Vamos leyendo, vamos mirando. Pero algo que tenemos que tener claro es que cuando la Biblia habla de sus personajes, no teme en darnos a conocer sus defectos. La Biblia es clara cuando nos muestra tales detalles, con el firme propósito de también mostrarme a mí y a ti cómo me dirijo o cómo nos dirigimos por nuestra obstinación, por nuestra necedad, por nuestra terquedad a la ruina. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, mi querido Pablo. Capítulo 12. Hay un título grande y de aquí para adelante comenzamos la segunda sección de Israel y Judá. Desde aquí hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 17, es la segunda parte de la división del bosquejo. Solamente lo dividimos en 3 y de aquí para allá empezamos. Y comienza un título enorme que dice Rebelión de Israel. ¿Y cómo comienza la palabra de Dios diciéndonos? Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo? Primero, este capítulo relata la marcha, el caminar de Roboam a Siquem para ser nombrado rey, el regreso de Jeroboam a Egipto, la solicitud del pueblo a Roboam de que se le redujeran los impuestos como condición para hacerlo rey, su respuesta a ellos después de 3 días, habiendo tenido el consejo tanto de los ancianos como de los jóvenes, que fue el que siguió, su respuesta áspera sobre las 10 tribus de Israel, y por eso se rebelaron, una meditación sobre guerra. Luego veremos a Jeroboam estableciendo su reino. Pero algo que quiero que tengamos en cuenta cuando
escuchemos el nombre Roboam. Cuando escuchemos el nombre Roboam, siempre pensemos en un consejo insensato. Sucesor e hijo de Salomón. Reinó 17 años, durante cuyo reinado se dividió el reino. O sea, el primer rey del reino del sur. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Pero saben, el escritor lo considera un joven que carece de determinación y decisión. Su mami, una amonita llamada Naama. Hay que reconocer que junto con un gran imperio, Roboán heredó los profundos rencores que el gobierno arbitrario, autoritario, vil de su padre había producido, especialmente en las tribus del norte. La institución de trabajos forzados que su padre había impuesto, las cargas e impuestos, el peso, las obligaciones, se habían tornado imposible y una consecuencia era natural: rebelión. Salomón lo había logrado calmar, pero es que los tenía en estricta vigilancia, mucha organización, pero ya muerto él, no había nada que hacer. El mismo Jeroboam, quien durante su ascenso, el ascenso de Roboam, fue hacia él e inició la rebelión. Ya se había levantado una vez contra Salomón, por eso tuvo que huir. ¿Y para dónde fue? Para Egipto. Además, ya para fines del reinado de Salomón, el imperio ha empezado a despedazarse. Damasco en el norte y Edom en el sur habían sido reconquistados. Cuando Roboam asciende al trono, ya estaba en el aire un ambiente de separación. Y todo esto hubiera podido de pronto haberse dado largas si Roboam hubiera querido hacer honor a su nombre. ¿Saben qué significa el nombre de Roboam? Sea el pueblo ensanchado. Pero optó por manifestarse con carácter de niño. Decía como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada. Pero también, ¿saben? Como alguien, una persona indeterminada, no sabía para dónde coger. Izquierda, izquierda, no sabía. Derecha, no sabía qué hacer. La prueba máxima de ese carácter de Roboam y de su habilidad para gobernar no se hizo esperar. Apenas había sido coronado en Jerusalén como sucesor de Salomón, cuando todas las tribus del norte se le vinieron. Pero listo, lo vamos a coronar, pero primero escúchenos. Y la respuesta de Roboam mostró falta de responsabilidad y luego falta de carácter. Primero de Reyes capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 20, nos muestra que realmente se separaron. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volveos a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. Ese era el joven Roboam. Ese era el chico que no quería oír. Y no oyó el rey al pueblo, porque eran designios de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. Versículo 15. Versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron esas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas. Versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Roboam se puso a trabajar para hacer su reino poderoso. Fueron edificados luego lugares altos, paganos, santuarios a través de toda la nación, permitiendo que prácticas abominables fuesen reservadas entre el pueblo. Mira lo que dice Primero de Reyes 14:22, un poco más adelante. Dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Roboam fortificó a Belén, Gad, Laquis, Hebrón y otras ciudades. Le dio refugio a los sacerdotes y levitas, a quien Jeroboam había expulsado. Roboam formó un enorme harén y crió muchas familias. Tuvo 18 esposas y 60 concubinas. Realmente, cuando nosotros leemos en el versículo 15 que es el designio de Dios todo esto que está sucediendo, entendemos que solo Dios es soberano
perfecto, con sabiduría, con poder. Él dirige la historia para que se cumpla su único plan. Él permitió que Roboam cometiera esta insensatez para que se cumplieran sus promesas. Ahías el profeta ya lo había dicho. El mismo profeta animó a Jeroboam para que luchara por el triunfo. Más adelante, aquí en el capítulo 12, versículo 22, veremos a Semaías. Mira lo que dice versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos. Le prohíbe que pelee contra sus hermanos. Por otro lado, es la ley divina. Realmente es la ley de la retribución. Y esto es de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La división era un castigo por haberse apartado Israel de las leyes de Dios. En adelante, el pueblo sufrirá en carne propia las consecuencias de su perversión e idolatría. De nuevo, el escritor afirma un principio fundamental. La desobediencia trae destrucción. La obediencia a la revelación de Dios siempre conlleva la bendición, y eso está más vivo hoy que nunca. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Del 25 al 33, al finalizar, tenemos el pecado de Jeroboam. Dice que entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Realmente a favor de Jeroboam solo se puede decir que era un buen líder, sagaz, astuto y decidido. Pero lo que hizo fue una... Nótese que comienza estableciendo su capital en un lugar estratégico. Dice la Biblia que fue en Siquem. Esta sería la primera capital política del reino del norte. Luego estaría Tirsa y luego Samaria. Pero dice que también reconstruyó Penuel. Era un sitio demasiado estratégico. Algunos opinan que con estas reconstrucciones hizo y obstaculizó las rutas comerciales entre el norte y el sur. Lo que este hombre, Jeroboam, estaba pretendiendo, no solamente quería lograr lo religioso, sino lo político, sino lo económico. O sea, el hombre era sagaz. Y este hombre, Jeroboam, ordena su reino en 2 maneras. Primero, fortalece las ciudades claves, Siquem y Peniel. Y luego, y lo más peligroso, fue que reorganizó la práctica de adoración de Israel. Pero estos arreglos los motivó más su miedo que su interés en Dios. Porque sabía que si seguían sus visitas al pueblo de Jerusalén, su fidelidad volvería a Roboam. Se anticipó al problema al establecer centros de cultos alternos dentro de Israel, Dan y Betel, marcando las fronteras al norte y al sur. Y realmente esto demuestra solamente una falta de confianza en la promesa de Dios. En esta noche yo te pregunto, ¿qué tanta confianza tienes en Dios? ¿Qué tanta obediencia tienes en Dios? Porque Jeroboam era culpable de más que falta de confianza. Los becerros de oro que puso en Betel y Dan dieron ocasión a la idolatría del pueblo. Es imposible reconstruir la verdadera intención que tenía Jeroboam al hacer estas imágenes. Así que es posible que para Jeroboam los becerros de oro representaran el lugar donde Jehová tenía su trono. Dijo: ay, venga, si Jerusalén tiene 2 ángeles, pues yo voy a poner aquí 2 becerros. Si allá hay 2 querubines grandes, pues yo voy a hacer aquí 2 becerros. Pero realmente lo que Jeroboam hizo fue traer mucho pecado al reino del norte. Versículo 33, para finalizar el capítulo 12, dice así la palabra de Dios. Sacrificó pues... 31.
primero el 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Lugares altos en la Biblia es sinónimo de santuarios paganos y altares paganos. El problema del rey es que no tomó en cuenta a Dios quien lo había puesto en el trono. Fue Dios quien le dijo, fue un profeta de Dios quien lo afirmó. No le importó el bien espiritual ni el destino de su gente. Y ojo con esto, hay muchos hoy que enseñan muy bien. Hay hoy gente que enseña chévere, que se les escucha hasta bonito. Hay otros que ni tanto. Los conozco. Pero realmente no les importa el destino de su gente. Solo quieren satisfacer sus propios intereses. No quieren hacer lo que la Biblia les demande. Su pecado mayor, el de este hombre, fue el de alejar a su pueblo de Dios. Jeroboam sabía que tenía un reino dividido y que la unidad del pueblo de Dios giraba alrededor de un pacto. Este pacto decía que era incorrecto tener otro gobierno que no fuera el de la línea de David. Tú que me escuchas en esta noche, sabes perfectamente que la iglesia tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Y nosotros nos tenemos que dejar dirigir por la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, lo que Dios estableció. No podemos inventar ni reinventar algo que ya está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que la Biblia nos amonesta hoy con respecto al libro de Reyes. No se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que fulano, sultano, perenceno piense. Se trata de lo que la Biblia dice, porque es palabra de Dios. Punto. Capítulo 13, dice así: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó al altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramarán. Aquí vamos a ver un relato de un hombre de Dios enviado a pronunciar en contra del altar de Jeroboam y a anunciar su destrucción. Eso es muy importante. Pero antes de continuar, me surge una pregunta: ¿por qué unir reyes y profetas? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar en esta teología bíblica de por qué, si estamos viendo reyes, unimos reyes y profetas? Realmente es sencillo, porque en los tiempos de cambios importantes, de crisis, de inestabilidades y en un tiempo de apostasía, la palabra de Dios es muy importante. Así como hoy hay buenos hombres de Dios, excelentes ministros del Evangelio, la misión del profeta de Dios, entre otras, es la de denunciar y castigar el pecado. Los juicios de Dios no vienen sin advertencia. Dios es justo y santo, es veraz, pero también es amor, es misericordia. Y Él está esperando que tú vayas y te acerques a Él, entendiendo de que eres un hombre pecador. Eres una persona que necesita la salvación. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tiene que quedar claro. Somos pecadores, miserables pecadores, pero en Cristo somos más que vencedores. Algunos creen que este varón de Dios era Semaías, pero realmente lo que tenemos que ver es que aquí hay una palabra que durante todo el capítulo 13 va a hacer mella en nuestro corazón. Dice así la palabra, dice: por palabra de Jehová. Por palabra de Jehová, o sea, por mandato de Jehová, por orden de Jehová. Esta frase figura muchísimo más en este capítulo que en cualquiera. Mira versículo 1, por palabra de Jehová. Mira versículo 2, por palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Versículo 5. El varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Versículo 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Versículo 17, dice, por palabra de Dios. Versículo 18, me ha hablado por palabra de Jehová. Versículo 21, así dijo Jehová. Este es el mandato de Jehová, el mandamiento de Jehová, tu Dios. Versículo 26, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, porque dice más abajo, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 26, versículo 32, palabra de Jehová, dice, porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová. Va a ser una frase muy importante para unir los relatos que vamos a ver en este capítulo. Este es un capítulo que todos conocemos. Un hombre viene, da la palabra, al rey se le pone la mano dura, él ora y él dice que tiene que cambiar las cosas. Pero realmente lo que tenemos que ver aquí es la obediencia de este hombre. Da una profecía muy fuerte. Dice que de la casa de David nacerá un niño llamado Josías, que no nació sino 350 o tal vez 360 años después de esta profecía. Y esta es una clara, majestuosa, fuerte prueba de la presencia de Dios. Presencia, el conocimiento de las cosas futuras. Pero también es algo claro de la predeterminación de Dios. Y también nos muestra a nosotros la providencia de Dios con respecto a los eventos futuros. Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Porque realmente Dios estableció un solo pacto. Mira lo que dice versículo 9. Porque así está hablando el profeta de Jehová. Cuando él ora por el rey le dice, venga, hágame un favor, coma y beba conmigo, camine. Mira lo que le dice el versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. La tarea del hombre de Dios incluía no aceptar la hospitalidad en Betel. Número 1, volver a Judá por un camino diferente para no ser reconocido. ¿Por qué? Porque la conducta del mismo profeta debía simbolizar el total rechazo por parte del Señor del falso culto de Israel y el reconocimiento de que todo el pueblo se había hecho apóstata. Realmente lo que le está diciendo es que no debía tener relación con los idólatras. Y nosotros, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Está hablando el apóstol Pablo, 1 Corintios 5. Pablo dice lo que quise decir, después de haber dicho todo lo que dijo, dice lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Este hombre era un viejo profeta, era un hombre de Dios de Judá, y él no debía hacer eso, porque su palabra debía ir con su testimonio. Pero, versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, y ojo con esto, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Un anciano profeta. Aquí tenemos una persona autorizada para hablar en nombre del Señor, pero había cambiado su ministerio porque prefirió vivir en el centro mismo del falso sistema de culto y no hablar en contra de esto.
¿Cuántos hombres de Dios vemos hoy con este mismo? Saben perfectamente que están haciendo mal, pero no quieren reconocer sus errores. Muchos hombres de Dios se le acercan y lo amonestan y le dicen, lo estás haciendo mal, endereza tu camino, pilas con esto. Y él dice, no, yo estoy bien, lo que están mal son ustedes. Pero mira lo que dice el versículo 18, lo dijo mintiéndole. Realmente el texto no explica por qué el viejo profeta engañó al varón de Dios. Especulaciones, todas las que quieran. ¿Dónde estaban los hijos cuando escucharon lo que dijo el profeta? O sea que es posible que sus propios hijos fueran adoradores en Betel, tal vez sacerdotes, tal vez este hombre quería ganarse el favor del rey. ¿Por qué? Porque si lo hace ver como un mentiroso, pues se ganó el favor del rey. Las personas que se deleitan en el pecado y las mentiras en lugar del evangelio serán recompensadas con dureza por medio del castigo divino. Y esto es algo que tiene que quedar muy, muy, muy claro. Las personas aceptan lo malo como algo bueno y la mentira como verdad. Sí, sí, lo sé. Suena tonto, pero así es. Palabra de Jehová, la mentira había surgido de su propia imaginación. La mentira del anciano profeta no le prohibió después ser el instrumento por medio del cual vino la palabra de Dios. Porque mira lo que le dice, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Date cuenta. Aún sigue, Dios lo siguió usando. Estaban comiendo, el mentiroso estaba comiendo y le dijo, ¿sabe qué? Mira lo que le dice. Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde, versículo 21 del primero de Reyes, capítulo 13, 21, dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había escrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Tremendo, la falta de sepultura. Así se consideraba en Israel como un severo castigo y una deshonra. Eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 6. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. Mira lo que pasa, versículo 24. Yéndose el profeta de Dios, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Imaginémonos por un momento cual pesebre. Aquí en el centro el cadáver, aquí al lado el burro y aquí al lado el león. Tanto el asno como el león actuaron de forma ilógica. El asno no huyó y el león no se lo comió. Pero realmente lo ilógico suena lógico cuando vemos a las criaturas obedeciendo al mandato de Dios y a un profeta que no obedeció. Te entra por aquí y te sale por acá. Eso es lo que a muchas personas le está sucediendo en el día de hoy. ¿Saben por qué el león se quedó quietico? Porque él era un guardián. Quería evitar que todos los demás se metieran en su asunto. Y todo esto es sorprendente y muestra que esto es de Dios. Porque el león hizo lo que tenía que hacer. Mató al profeta, pero esperó. Versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer a los sacerdotes de lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese sacerdote de los lugares altos. El error, la equivocación de Roboam fue no confesar su pecado después del anuncio. La señal de advertencia que recibió del 1 al 10 quebrantó el principio de confesión y perdón dicho por Salomón en su oración de la dedicación al templo, y lo vimos. Desechar la gracia de Dios es un pecado terrible. Pecamos
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Siempre he hablado de los sagaces. Dice que fue Jeroboam, que aquel a quien quería lo ponía. Y hoy hay muchos Jeroboam que están poniendo por ahí a enseñar, a predicar y a hacer cosas dentro de la iglesia que no deben hacer, sin preparación, sin llamado. Y eso es grave, mi querido Jeroboam. Muy grave. Por eso la iglesia de Dios, el primero que tiene que ser adoctrinado es la cabeza. Y de ahí para allá la cabeza tiene que empezar a adoctrinar. Pero es algo serio. Mira lo que dice, termina esto. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Esto hizo que toda la familia de Jeroboam pecara. Y por eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie vivo. Y lo siguiente que escuchamos es la enfermedad de su hijo. Capítulo 14. En aquel tiempo, pero esto lo veremos la próxima semana. Realmente, mi querido Jeroboam, si tú que estás ahí, que te indagas por las cosas de Dios, tienes que prepararte, tienes que leer, porque tus ovejas se van a acercar a ti y te van a preguntar X o Y tema. Y lo que tú digas calará en sus pensamientos y en sus corazones como si fuese la misma palabra de Dios, porque tienes autoridad. Mi querido Jeroboam, ten mucho cuidado con lo que dices. Ten mucho cuidado con lo que enseñas. Ten mucho cuidado con lo que aconsejas. Porque dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirás mayor condenación. Recordemos una cosa. La palabra de Jehová es una espada de dos filos. Penetra primero acá. Oremos. Te damos gracias, Señor. Porque como dice tu palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento. Señor, perdónanos nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, sino a la tuya. Tenemos tu santa palabra. Tenemos tu Santo Espíritu. Señor, no tenemos excusa. Perdónanos nuestras deudas. Enséñanos a perdonar a nuestros deudores. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao.